bien, pues hemos llegado al pie. Aquí, como hemos hecho hasta ahora, empezaremos con la palpación ósea y después iremos a la palpación músculo-ligamentosa, tendinosa de toda la superficie. Ahora lo que haremos será ir a palpar todos los relieves óseos notables que podremos ver en el pie, que hay muchos. Por eso lo hemos dividido en una vista anterior, medial y lateral. Desde una vista anterior hemos quitado la tibia para que podáis ver cómo está ubicado en este caso el astrágalo, el talus, por detrás y en la zona sobre todo lateral tenemos aquí el calcáneo, después tenemos aquí el cuboides y el navicular. Aquí tendríamos lo que sería la articulación de Chopard y posteriormente tenemos ya las tres cuñas, los tres cuneiformes, los metatarsianos y las falanges. Lo mismo podemos ver desde una vista lateral, una visión lateral. Aquí tenemos el astrágalo y el calcáneo. Articulándose con el calcáneo tenemos el cuboides, articulándose con el astrágalo tenemos el navicular. Las tres cuñas y los metatarsianos. Esto sería la articulación de Lisfranc. La parte proximal de la articulación es el metacarpo, perdón, el tarso, perdón, y los metatarsianos. Esta es la articulación de Lisfranc. Vista anterior, como teníamos ahora vista lateral, y por último una vista medial. Desde calcáneo, con el sustentáculum tali entre astrágalo y calcáneo, tenemos el navicular, tenemos la primera cuña y ya los metatarso, falanges con sus huesos sesamoideos por debajo de la primera articulación metatarso-falángica. ¿De acuerdo? Iremos a verlo primero sobre el esqueleto y después sobre María. Vamos allá. Muy bien, pues tenemos aquí nuestro esqueleto que nos va a servir de referencia a la hora de palpar. Empezaremos por esta zona lateral, donde podremos palpar tanto el vértice como la cara anterior, inferior y posterior del maleolo externo, maleolo peroneal. Muy fácil de sustentar el calcáneo, donde podremos palpar desde su tubérculo lateral, tubérculo lateral mayor del calcáneo, podemos palpar lo que será el sustentáculum tali por la parte interna, pero aquí en la parte externa podremos palpar el seno del tarso. Sabéis que el seno del tarso es un hueco que se produce entre el astrágalo y el calcáneo, donde la base de este hueco, de esta pequeña cueva en el pie, es el calcáneo y el techo es el astrágalo. Bien, justo por debajo del maleolo podremos palpar la tróclea de los peroneos, que es justo la zona donde se separan y se ven claramente cómo por la parte superior viaja el peroneo corto y por la parte posterior viaja el peroneo largo. Y por la zona posterior tenemos el tubérculo de inserción del ligamento peroneo calcáneo. Por delante del tubérculo mayor del calcáneo ya encontraremos su zona de contacto, de articulación con el cuboides, que es este hueso de aquí. ¿Vale? Podemos hacer una presa desde posterior hasta anterior. Y después ya tendremos el quinto metatarsiano con su estiloides y sus falanges. Si miramos desde una vista anterior, tenemos en esta zona de aquí lo que sería el cuello del astrágalo, muy fácil de palpar, y por delante del astrágalo tendremos el hueso navicular con su estiloides, aquí, con su tubérculo grande, donde se inserta algún músculo importante como veremos después, la primera, la segunda y la tercera cuña, o huesos cuneiformes, que se van a articular en la zona medial de la articulación de Lisfranc con los metatarsianos. Bien, cada uno de ellos articulado con la primera falange correspondiente. Bien, veremos después la zona interna. Ahora vamos a palpar ya sobre María toda esta zona externa de aquí. Bien. Perfecto. Aquí jame el pie, María. Muy bien. Tal como os hemos explicado anteriormente. Muy importante poder palpar el maleolo, que es nuestra zona principal de orientación,
maleolo externo. El vértice, la zona anterior, zona de inserción de ligamentos, la zona caudal y la zona posterior. Bien, si vamos a ubicarnos lateralmente, aquí tenemos toda la superficie de calcáneo hasta un relieve óseo importante que encontraremos justo aquí, que es el tubérculo lateral del calcáneo. Por tanto, el calcáneo nos llega hasta esta superficie, hasta aquí. Bien, todo esto es el calcáneo. Justo por debajo del maleolo externo, justo por debajo tendremos un relieve óseo que se llama tróclea de los peroneos, donde el peroneo largo se desliza hacia abajo, hacia la zona plantar, y el peroneo corto se desliza hacia la estiloides del quinto metatarsiano. Por tanto, este relieve óseo en forma de cresta es el tubérculo de los peroneos o cresta de los peroneos. Y posteriormente, justo aquí, tenemos una zona un poquito sensible de la palpación, que es el tubérculo de inserción del ligamento peroneo calcáneo. Bien. Si seguimos adelante, justo después del calcáneo, encontramos una zona más hueca, más profunda, que equivale al hueso cuboides. Hueso cuboides fácilmente palpable antero-posterior. Se articula por delante con el quinto metatarsiano. Si seguimos el quinto metatarsiano, vamos a parar a la estiloides. Esto es la estiloides, que se puede palpar fácilmente. Cómo se articulan la estiloides del quinto metatarsiano con el hueso cuboides. ¿Vale? Estamos aquí en la zona lateral todavía. Y hay una superficie muy fácil de localizar, debajo y anterior al maleolo peroneal, que es este hueco que encontraréis aquí. Este hueco es lo que hemos visto en el esqueleto, que le hemos llamado seno del tarso. El seno del tarso, por la zona anterior, estoy palpando ahora mismo el astrágalo, lo que sería la base cuello del astrágalo, y el suelo de esta zona sigue siendo el calcáneo. Por tanto, este hueco que tenemos aquí, justo por delante y por debajo del maleolo peroneal, lo llamamos seno del tarso. Como veis, mi dedo siempre se quedará hundido en los movimientos de supinación y pronación. Bien, cuando hago una supinación, el astrágalo se mueve hacia mí, y cuando hago una pronación, el astrágalo se moverá para adentro. Esta zona es la del seno del tarso. Muy bien, mi yema está palpando, en este caso, calcáneo, y ahora mi yema está palpando astrágalo. Bien, perfecto. Hasta aquí la palpación de la zona lateral.